Vamos ahora a proseguir con el análisis de el rectificador de onda completa, que no es más que una leve variación del rectificador de media onda que ya conocemos. Ok, les voy a pedir por favor que recuerden cotejar toda la información que aquí veamos contra el material y el libro de texto del libro Fundamentals of Microelectronics para revisar las derivaciones que estamos haciendo acá y por favor, si notan algún problema, eh, háganmelo saber para poderlo corregir. Bueno, tenemos un circuito que me produce una rectificación de media onda, que es el rectificador que ya hemos evaluado hasta ahora. El problema con este circuito, que ya conocemos, es que solo tengo una salida igual a el semiciclo positivo de la señal de entrada menos la caída que tengo por la necesaria tensión de encendido que tengo en este diodo, ¿no es cierto? V de on. Bueno, el problema que está sucediendo acá es que estoy perdiendo los semiciclos negativos, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo hago para transformar este semiciclo negativo en un semiciclo positivo a la salida de mi circuito rectificador? Bueno, lo que necesito es una función de transferencia que en aquellas regiones donde mi tensión de entrada sea negativa tenga una pendiente igual a menos 1. De manera que la misma señal de entrada se me espejee, por así decirlo, en una señal ahora de polaridad positiva a la salida de mi circuito. Esto lo podemos producir capaz simplemente evaluando lo que sucede con el rectificador de media onda. Ya sabemos que cuando tengo un rectificador con un diodo conectado en esta dirección, solo tengo un paso de corriente en la dirección positiva, si defino como positivo este nodo de mi circuito, y que me impide el paso del semiciclo negativo, porque en ese caso este diodo se me abre. ¿Qué pasa si yo le doy vuelta a este diodo? Bueno, lo que tengo es el fenómeno contrario, ¿verdad? Ahora lo que va a suceder es que la corriente de mi circuito va a fluir en la dirección opuesta. Va a fluir en esa dirección y por lo tanto mi polaridad en mi tensión de salida va a ser negativa. O sea, voy a recuperar o voy a rectificar solo el semiciclo negativo de mi señal de entrada. Obviamente conectar dos diodos en antiparalelo no es una solución muy práctica. Fíjese que aquí para todos los efectos esto es igual o equivalente a conectar un corto entre estos dos nodos, ¿verdad? Porque para los semiciclos positivos el diodo de arriba conducirá y para los semiciclos negativos el diodo de abajo conducirá y lo que tengo a la salida es prácticamente una copia de la señal de entrada. Bueno, ¿cómo hago para transformar mi circuito de manera que cuando esté en el semiciclo negativo tenga un semiciclo positivo a la salida? O sea, que tenga una polaridad de este estilo. Volvamos a este circuito. ¿Qué pasa si yo le doy vuelta a esta resistencia? Noten que en cierta manera lo que yo necesito es que la corriente en el semiciclo negativo vaya en la misma dirección que cuando estamos el circuito está trabajando durante el semiciclo positivo. O sea que para ese semiciclo es necesario que RL de alguna manera se dé vuelta. Vamos a ver qué tenemos acá. Fíjese que acá estoy redibujando el mismo circuito que tengo aquí. Es este mismo de acá, solo que le estoy añadiendo un diodo extra. Tenemos un diodo acá extra. ¿Ok? D1. Después les voy a explicar por qué es necesario ese D1. Pero vean que en realidad ese D1 no afecta en el funcionamiento del circuito. Cuando yo estoy en el semiciclo negativo de mi señal de entrada, noten que en realidad la polaridad real cambia, ¿no? En realidad lo que yo tengo es una señal que tiene esta polaridad. En ese caso, D1 conduce, la corriente vendrá en esta dirección a través de RL y saldrá en esta dirección por D2. O sea que tengo una polaridad positiva en el nodo de interés que yo quiero conservar. O sea que este circuito me produce una rectificación en el semiciclo negativo, de manera que a la salida tengo ahora una tensión que tiene polaridad positiva. ¿Qué sucede para el semiciclo positivo? Bueno, necesito el circuito contrario, el que ya conocemos.
Este es exactamente el mismo rectificador de media onda que conocemos con polaridad positiva en el nodo superior de RL y le estoy añadiendo otro de 4 acá, otro diodo que tampoco tiene ningún efecto a la hora de la verdad en el funcionamiento del circuito. Cuando Vin es positiva tengo un flujo de corriente en esta dirección que va a caer por RL en esta otra dirección y que va a abandonar el circuito a través de D4 hacia el cato de la fuente de excitación. O sea que tengo una señal de entrada que me produce, perdón, una señal de salida que es positiva durante un semiciclo de mi señal de excitación. Bueno, lo que tengo que hacer es mezclar estos dos circuitos. Los voy a conectar en paralelo, que es básicamente lo que estoy haciendo acá. Nótense que aquí tengo exactamente los mismos diodos de 3, perdonen, aquí tengo de 1, ok, aquí tengo de 1, acá tengo de 2, aquí tengo de 4. ¿Qué sucede durante el ciclo positivo? Durante el ciclo positivo, semiciclo positivo, D3 conduce, la corriente viene por esta dirección y abandona el circuito a través de D1. ¿Qué pasa en el semiciclo negativo? Recordando que acá, en el ambiente de la polaridad, bueno, la corriente entra por D4, ¿ok? La corriente está entrando por acá, pasa en la misma dirección por RL y abandona el circuito por D2. O sea que tengo ahora sí una rectificación completa. He transformado el semiciclo negativo en un semiciclo positivo a la salida de mi circuito. Ahora lo que yo puedo hacer es reacomodar este circuito. ¿Okay? Es el mismo circuito. Vean que lo que estoy haciendo es reacomodando un poquito la conexión de los diodos y metiendo RL dentro de la función, pero dentro de esta conexión extraña de diodos que tenemos acá, que si ustedes se dan cuenta se parece mucho a los puentes resistivos que estudiaron en CC y que por eso recibe el nombre de puente de diodos. Fíjese que el funcionamiento es exactamente el mismo, ¿verdad? Cuando estamos en el semiciclo negativo de la señal, tengo conducción en esta dirección a través de D1 y D2, produciéndome una caída de tensión con esta polaridad sobre RL. Y cuando estoy en el semiciclo positivo, tengo conducción en esta dirección, produciéndome una caída de tensión en la misma dirección en RL a la que tengo en el caso anterior, y la corriente abandonando por D4 hacia el cato de la señal. O sea que estos dos circuitos son totalmente equivalentes. Ahora, este circuito de acá me permite ver más claramente qué sucede si D2 y D4 no estuvieran. ¿Qué pasa si yo conecto en paralelo dos rectificadores de media onda, pero sin estos dos diodos D2 y D4? Perdón. ¿Qué es lo que va a suceder? Noten que sí, que nosotros estamos añadiendo, ¿verdad? Este diodo D4 y este diodo D2, perdón, D1, perdón, a mi circuito que no están, ¿verdad?, tradicionalmente en un rectificador. ¿Ok? ¿Qué sucede si eso es así? Si esos dos diodos no estuvieran conectados, fíjese que lo que tendría acá es una especie de corto, ¿no es cierto? O sea, si yo los pusiera en corto, ¿ok? Y lo que está sucediendo ahí es que simplemente estoy cortocircuitando la resistencia de carga, o sea, no tendría, ¿verdad?, funcionamiento mi circuito, que no funcionaría, no tendría paso de corriente a través de RL si yo elimino, ¿verdad?, estos dos diodos de acá, de 4 y de 1, que fueron los diodos que yo añadí arbitrariamente en mi rectificador de media onda, ¿verdad? Este es el diodo de 1 que yo añadí y este es el diodo de 4 que yo añadí. Si yo no los pongo, si pongo un corto en los mismos, vean que estoy cortocircuitando la RL. O sea, no funcionaría mi circuito. Y esa es la razón por la cual esos dos diodos deben estar ahí en mi circuito. Bueno, una breve nota con respecto a la función de transferencia. Recordemos que en realidad los diodos tienen una cierta tensión de encendido, los diodos reales. Si utilizamos el modelo de ese constante del diodo, sabemos que esos circuitos o esos diodos se encienden en un determinado V de ohm. ¿Okay? En este caso, puesto que tenemos dos diodos en serie que encender en cualquiera de las dos direcciones que yo tengo de conducción, es obvio suponer que es necesario que Vin sea al menos superior que V de ohm para que haya conducción, y eso me produce esta zona muerta
en la función de transferencia, o sea, estas pequeñas deformaciones en la tensión de salida con respecto a la tensión de entrada. Recordemos que Vout, en este caso, habíamos definido para el rectificador de media onda, era igual a V pico menos Von. En nuestro rectificador de onda completa es bastante directo darse cuenta que en realidad ahora el Vout tendrá un máximo igual a, este sería mi valor máximo de Vout, ¿no? A V pico de la señal de entrada menos dos veces ese V de on, perdón, esto es V de on. O sea, la tensión de encendido de mis diodos. Esto daría unos 1.4 voltios, ¿no? Si estuviéramos trabajando con diodos de silicio. Okay, pero eso no es tan impactante, ¿verdad? Si V pico es mucho mayor que V de on, qué sé yo, unos 60, 50 voltios, eso no es ningún problema. Muy bien, analicemos ahora qué sucede cuando conectamos un filtro en mi circuito real. Noten que ahora, ¿qué va a suceder? Fíjese que ahora tengo en realidad una conducción tal que mi señal de salida es por así decirlo, del doble de la frecuencia de mi señal de entrada, o lo que es lo mismo, ¿verdad? El periodo de la señal de salida, ¿ok? Es igual al periodo de la señal de entrada entre 2, ¿no es cierto? Fíjense que el periodo de mi señal de entrada, que es este de acá, es ahora el doble del periodo de mi señal de salida. Es necesario hacer el análisis que hicimos para encontrar las expresiones que regulan esta tensión de rizado. No es tan necesario, porque fíjense que en realidad tengo el mismo fenómeno que yo espero, ¿verdad? Si RL por C es mucho mayor que la constante de tiempo, o mejor dicho, que el periodo de la señal de entrada, yo puedo suponer, ¿verdad?, que esto es aproximadamente una señal triangular. Y por lo tanto puedo aplicar la misma fórmula, o sea, al final voy a terminar con la misma fórmula para la tensión de rizado de salida. Que si ustedes se acuerdan era igual a la tensión máxima de salida, que en este caso va a ser V pico, menos 2V de on, hay una leve caída extra, ¿ok? Debido a que ahora tengo dos diodos en serie, sobre la constante de tiempo dada por RLIC1, y esto estaba dado por ¿qué? Por la frecuencia, o por dicho, por el periodo, ¿okay?, de la señal triangular, que en nuestro circuito anterior era exactamente igual a TI, pero que en nuestro circuito actual va a ser igual a Tout. Pero Tout, ¿a qué es igual? A TI entre 2. O sea que en realidad el voltaje de rizado es la mitad del que tendríamos como en un circuito que tuviera una rectificación de onda completa, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí ahora, en lugar de un Tin, lo que tengo es Tin medio, ¿no? Aquí lo recomendé un poco y puse el 2 acá para visualizar, ¿verdad?, cómo se me cae a la mitad el VR. ¿Eso qué quiere decir? Que si para un mismo voltaje rizado que yo deseo, pues puedo utilizar una capacitancia de la mitad de lo que yo necesitaría para obtener el mismo rizado en un rectificador de media onda.